a tus hijos, a los apartados y al mundo, Señor. Y hay un clamor en tu corazón, que todos te conozcan, Señor. En esta mañana te pedimos muy especialmente, Señor, por los hermanos apartados, para que puedan retornar a tu casa, Señor, para que puedan retornar a tu redil. Y también, Señor, por aquellos que falta, por aquellos que están en tu corazón, por aquellos que están, Señor, con un corazón como estaba Mateo sentado en ese banco de los tributos. Había un corazón, algo habría ahí que Dios vio, y por eso lo llamó. Aunque estaba en una tarea equivocada, aunque era una mala persona, no obstante, Él vio algo ahí y lo llamó. Así llamó a cada uno de sus discípulos, a Pedro y a cada uno de los que llamó a formar parte de ese grupo, Señor, tan precioso. Algo vio. Y esta mañana te pedimos, Señor, porque nosotros podemos ver rostros, pero tú conoces corazones. Y a esos que tú has escogido, Señor, aquellos que están con sed y con hambre, y están con un camino equivocado como transitaba Pablo, aún haciendo cosas terribles, ¿a quién se le podría haber ocurrido llamar a Pablo? Mataba, perseguía y tenía cartas para hacer obras terribles. Sin embargo, vos viste algo en él, que nosotros no lo hubiéramos visto, Señor. Y así te pedimos hoy, por cada argentino y por cada habitante de este mundo que está buscando algo y no sabe qué es. Eres tú, Señor. Manifiéstate, revélate, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y trae al reino a todos aquellos que has escogido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos por la fortaleza de la iglesia, para que podamos despertar con valor, para que quites de nosotros todo temor, todo miedo. Señor, en el nombre de Jesucristo, confiamos en ti, Señor. Vamos a cuidarnos, pero vamos a cuidarnos dentro del Espíritu, Señor. Ayúdanos a cada uno a entender en qué lugar debemos estar, dónde debemos transitar, qué debemos hacer. En ti esperamos, Señor. De ti pedimos la guía, la dirección del Espíritu Santo para obrar en relación a ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Padre, ahora la Santa Cena después o no. Bueno, mejor. Preguntarle si preparamos. Hermanos, yo ayer mandé una notita que prepararan para la Santa Cena. ¿Están preparados? ¿O faltaría algún elemento para tener ese primer domingo del mes? Y hemos tomado la costumbre de festejar una vez por mes. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buen día, Gabriel. Buen día, ¿Cómo están todos? Los amamos. Igual, Mónica. Buen día. Hacemos la pregunta, ¿tienen el pancito disponible y la bebida disponible? Bien, Lali respondió que sí. Todavía no, ahora lo voy a buscar. Ya lo voy a buscar. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a recordar y hacer lo que Jesús nos mandó, ¿no es cierto? Dale, Gaby, vení acá, ¿qué haces? Todo listo. Muy bien. Muy José, muy bien. Muy obediente, José. En todos los preparativos. Dale. Qué hermoso poder recordar cuando un pueblo es liberado, ¿no? Israel en el Éxodo, no, ténganlo para buscarlo después, en el Éxodo 12:1 comienza a relatar la orden de Dios, el mandamiento del Señor, en cuanto a cómo festejar la Pascua. Y la Pascua nos presenta una sombra de ese cordero que tenía que ser sin manchas, tenía que ser en estado de excelencia, digamos así, para poder representar de alguna manera a Jesús. Era la presentación de Jesús. Estaba como Dios prepara a su pueblo, ¿no? Y me impacta, ¿no? En Mateo 16:21, cuando Jesús empieza a avisar a sus discípulos y a comunicarles qué era lo que iba a suceder. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Le dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Y bueno, y ahí está la narración. Siempre nuestro Padre, a través del Espíritu Santo, por medio de la intercesión de Jesús, nos va a comunicar las cosas. Nadie va a vivir ocultas en el reino de Dios. Si bien acá, en la cena del Señor, que debemos presentarnos
obviamente habiendo sido bautizados, estando en sana comunión, tener nuestras faltas en orden, no tener nada sin confesar, para poder estar listo, apto, para en nuestro cuerpo débil, pobre, recibir la fuerza, la gracia que viene por la impartición del Espíritu Santo, por pedido del Señor, de nuestro Padre amado, nuestro Padre Todopoderoso. Estamos en un tiempo más que hablar, más que apocalíptico. Yo creo que ya estamos en la última recta final y el Señor nos avisa, nos anuncia que Él ya murió. No hace falta que muera alguno de nosotros, ya que no alcanzaríamos a pagar ni por nuestra propia vida y menos por los demás. Pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre hace 2000 años y moneda y un poquito más, tomó nuestro lugar, tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras debilidades y entregó su vida por vos y por mí. Tomó nuestros pecados, por supuesto, nuestras faltas y nos da nuevas fuerzas. Entonces, solo en Él encontraremos el camino que nos lleva por la palabra a seguir las indicaciones para alcanzar la verdad que se nos va a revelar Jesús, en esa verdad, en ese abrir la Biblia, como hablaba con María esta mañana, y al abrir la Biblia las letras toman vida, las letras nos hablan, las palabras nos hablan, en San Juan, en Hechos, en Santiago, recorremos el Nuevo Testamento y vemos la gracia de Dios, la misericordia. En el Antiguo Testamento vemos la ley, vemos una realidad que tendríamos que enfrentar, pero en la gracia de Dios vemos que Él intercede por medio de la fe. Nosotros podemos alcanzar todo lo que Jesús ya alcanzó delante del Padre. Y cuando el Padre nos mira, lo ve Jesús en nosotros. Y eso es lo que nos da lugar a la entrada a su reino. Jesús tiene que morar en nosotros. Él quiere morar en nosotros. Depende de cada uno, de la voluntad de cada uno. Como hablaba esta mañana, que hay 3 palabras que me impactan, que los compartí con Mariela: reconocer la grandeza de Dios, recibir esa grandeza y responder a esa grandeza. ¿Responder cómo? Con una vida santa, una vida que busca hacer aquello que el Señor quiere que caminemos cada día. Les animo a que el camino ya el Señor pisó antes que nosotros. Es posible que duela un poco, pero Él ya pisó las puntas, las espinas. Él ya transitó. Y hoy el Señor te anima a que tomes ese camino en este tiempo. Ores, busques la oración, llames por teléfono, tanto a nosotros como a quien quieras, pero no estés solo, no te aísles. Llamá, orá, buscá, golpeá. Y el Señor está presente. ¿Quién va a dar gracias por el pan y el vino? Muy bien. Mari, ¿podés dar gracias por el pan? ¿Qué Mari? María Argüello, ¿podés dar gracias por el pan? Y Mónica, dar gracias por el vino. Con palabras que salgan del corazón. No tenés habilitado el micrófono, Mari. Tenés que habilitar el micrófono. Perdóname. Ahí está. Ahí, perfecto. Señor, te Ahí damos está. gracias, Señor, en este día. Señor, te damos gracias, Señor, por el pan de cada día, Señor, por esto, Señor, que vamos a recordar, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por tu presencia, Señor, porque tú diste la vida por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y Mónica, entonces ahora, por el vino, o Gracias. aquella sustancia que tenemos que representaría la sangre de Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias te da, Señor, por esta mañana y por poder compartir, Señor, por esta palabra que Gabriel trajo, que verdaderamente, Señor, tú moriste en la cruz y que ya estás pronto a venir, Señor. Te pedimos de que limpies las vestiduras, Señor, que nos limpies con tu sangre. Señor, te pedimos perdón por todo pecado, todo pensamiento, por todo lo que pasamos en la semana, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y te pedimos perdón, Señor, por cada cosa que está y que no está que hayamos hecho mal y no esté de acuerdo a tu corazón, Señor. Límpianos y lávanos, Señor. Y en este día recordamos, Señor, la muerte y la resurrección, Señor, que esta es tu sangre, Señor, y te damos gracias, Señor, por lo que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Señor, tomamos este vino y te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos compartiendo, Señor, tu cuerpo
y tu sangre, Señor, con todos los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomamos entonces el pan, lo partimos, y el Señor es quien toma lugar en nosotros para que nosotros también podamos partir nuestras vidas en oración, en búsqueda, en clamor, por otros Amén. también. Amén. Amén. Participamos todos juntos. Amén. Este es nuestro pan de vida, Jesús. Luego tomamos la copa, para aquellas que hayamos podido colocar en ella, que representa la sangre, la cual paga, porque la sangre es vida, y esta es la vida que tomamos ahora. Como le dijo Jesús a la samaritana, que de esa agua fluirá en manantial, en continuo manantial. No es agua guardada, no es vino guardado, así que su sangre tomamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Jesús, por haberte hecho pecado para que nosotros seamos libres, libres y tengamos vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Jesús. Quiero animarte en esta mañana que sepas que Dios no tiene secretos, que Dios no tiene secretos. Si le buscas y le consultas y hablas con Él, Él te va a mantener en línea, te va a mantener informado, que no necesitamos los noticieros del mundo, necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, para poder afianzarnos en ella. En Mateo 24, Apocalipsis y en muchos profetas, todo lo que está aconteciendo ya está como señal y nos gozamos en este tiempo de poder estar firmes en el Señor. No depende de nosotros, depende del Señor. Dios les bendiga. Padre, te doy gracias ahora por la vida de Elvi, que va a compartir tu palabra, que nos va a leer la enseñanza que dio Jorge Mitián, Señor, y Padre, que al abrir su boca puedas tú hablar a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, preciosos en Cristo, amadísimos, hace unos sábados tuvimos la reunión de pastores y obreros recibiendo de nuestros mayores la palabra para este año. Y eso es lo que les voy a compartir. Hoy vamos a compartir la palabra que dio Jorge y Mitián. Faltan dos más, que sería la de Víctor Rodríguez y la de Ángel Negro. Dios mediante será para los próximos domingos. Jorge tituló esta palabra, este mensaje, el desafío que tenemos por delante. Estos son días de reflexión, días de oración, días de buscar a Dios. Una mayor búsqueda. Abramos en estos días y en este tiempo, hermanos queridos, hermanos amados, abramos nuestros corazones aún más a Dios y a los hombres, a nosotros mismos, los unos a los otros. Qué hermoso es cuando llaman los hermanos y escuchamos la voz de nuestros hermanos abriendo el corazón y contándonos: tengo este temor, tengo esta tentación, tengo esta lucha. ¿Por qué digo que es hermoso? Porque al ser cuerpo, familia de Dios, uno abre la boca y el otro ora, el otro gime, el otro contiene, el otro ama, el otro ayuda, el otro seca las lágrimas. Y por eso somos cuerpo, porque unos a los otros nos necesitamos, pero nuestra cabeza, Cristo Jesús,
siempre está proveyendo del agua viva y de la revelación para cada situación. Padre, hoy en este tiempo, papito querido, te necesitamos. ¿Y qué necesitamos, amados hermanos? Discernimiento. Necesitamos discernimiento para este tiempo. ¿Y qué necesitamos discernir? Bueno, necesitamos discernir entre lo absoluto y lo relativo, entre lo inmutable y lo variable, entre lo esencial y lo prescindible. Vamos a ver en este tiempo qué es lo absoluto para Dios. Lo absoluto es adorar a Dios en espíritu, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Les pregunto, ¿es absoluto esto o no? ¿Es absoluto? ¿Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amén. Bien, muy bien. Vamos a ver otro absoluto. Ya dijimos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a ver otro. Que cada uno de nosotros seamos iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Vamos a ver el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así debemos vivir, alabando a Dios, dando gracias a Dios. Entonces, repetimos. Primer absoluto, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Segundo absoluto, ser iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué quiere decir esto? Ser iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Que la iglesia está viva y activa a pesar de no tener reuniones presenciales. Pero así quiero dar un ejemplo, un testimonio. Lali me había preguntado si podía incluir a Zaira en discípulas de Jesús. Por supuesto, le dije, claro que sí. Ayer la integró Lali, le dimos la bienvenida y esta mujer, habiendo quedado viuda con 2 hijas, está en un tiempo muy especial. Ella, cuando era niña, había tomado la decisión de seguir a Jesús. Pasó el tiempo, ella se apartó, pero mencionó allí en el escrito que mandó que siempre amó a Dios. Este testimonio de incorporar a un alma que está andando por allí sin contención, sin instrucción, ¿cuánto bien le hace ahora que está en un grupo, pertenece a un grupo? Ella allí se va a sentir amada, bendecida y va a ser prosperada. ¿Por qué? Porque va a caminar en la luz que cada una de nosotras le mandemos todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Ser iglesia. Velar por aquel que está solo, velar por aquel que está lejos, atraerlo de alguna manera, incluirlo, mimarlo, amarlo, orar, bendecirlo. ¿Cómo? De la forma que el Espíritu Santo nos dé a cada uno para hacer su obra. Repito, entonces, primer absoluto, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Segundo absoluto, ser iglesia. Tercer absoluto, hacer discípulos. Mateo
28, 19 al 20. El mandato de Jesucristo para cada uno de sus hijos Tengo el texto. es hacer discípulos. Gabriel lo lee. Mateo 18, 19 al 20, versión popular. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre, que está en los cielos, se lo dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en allí, estoy yo en medio de ellos. Ahora bien, hacer discípulos. Supongamos que en el caso de algunos o de varios, no tienen discípulos. Vamos a mi testimonio. Yo desde muy jovencita quería tener muchos hijos y le decía a mi mamá que quería tener una casa de 2 pisos para tener muchos hijos. Bien, Dios me regaló un esposo y estando casados, mes a mes, las evidencias demostraban que no estaba embarazada. Mi corazón se entristecía. Quería ser mamá. Mes a mes. Yo no estaba en el reino, pero un día llegó el anuncio. Iba a ser mamá. Qué gozo en mi corazón, qué alegría. He disfrutado la maternidad tremendamente. No solo la maternidad biológica, la maternidad espiritual también, sin excepción. Entonces, ¿qué hacemos para ser discípulos? Bueno, embaracémonos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé discípulos. Cada uno tiene que orar y decirle al Señor, dame discípulos. Ahora bien, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, pero es más que un alumno. Es un alumno que imita al maestro en todo. Imitar al maestro. Claro, podemos imitarlo. Jesús sanó, podemos orar por sanidad. Jesús liberó endemoniados. Pero lo que más se acerca a un discípulo es el corazón. Un corazón de acuerdo al de Jesús. Un corazón tierno, dulce, obediente al Padre en todo. Jesús obedeció al Padre en todo. Nosotros debemos anhelar ser esos hijos, pero también ser padres de esos hijos que Dios nos dé. Esos hijos que Dios desea, que Dios ama, que Dios anhela, pero nos mandó a nosotros, pues hagamos discípulos. Vamos a ver el cuarto punto. Enseñando. ¿Qué le vamos a enseñar? Perdón, me fui. Vamos a ver el cuarto punto. Hacer de la relación personal con los discípulos lo central de nuestro servicio. Un lado es paternidad espiritual. Es tener imagen de Jesús. El discipulado es sacrificado. El discipulado es darse, es amar una y otra vez, a pesar de que el discípulo debe ser, a pesar de que el discípulo por ahí patalea, por ahí se manda una macana, pero el corazón maternal y paternal que Dios nos dio para ser discípulos funciona. Los amamos a pesar de, luchamos a pesar, gemimos, oramos por ellos, los cuidamos, velamos en oración, en ayuno, y Dios hace la obra en el Espíritu Santo trabajando. Ahora sí, perdón, vamos al cuarto. Quinto. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, quinto, sí.
Gracias, Gabriel. Enseñando a los discípulos toda la didaqué y el querigma. ¿Quién trajo del cielo a la tierra la doctrina del Padre? ¿Quién la trajo? Jesús la trajo. Jesús trajo la doctrina del Padre a la tierra. Y esa doctrina tenemos nosotros que enseñar a los discípulos. ¿En qué consiste? En que todo lo que Cristo mandó en la didaqué y en el querigma lo tenemos que dar a ellos, todo. Bien, vamos a ver el sexto punto de lo absoluto. Todos los hijos de Dios somos ustedes, nosotros todos. Somos sacerdotes de Dios y debemos capacitarnos para hacer la obra. Un sacerdote, el rol del sacerdote es interponerse entre Dios y los hombres. Me interpongo entre Dios y el hombre o los hombres, clamando a Dios por cada uno de los discípulos y por los que no son, para que Dios los traiga a su redil, gimiendo a Dios, como gime Él en su corazón por aquellos que están perdidos. Bien, vamos al otro punto, de lo absoluto. Todos tenemos que ser miembros activos en el cuerpo de Cristo, funcionando según la gracia, los dones y el ministerio que cada uno recibió de parte del Espíritu Santo. Ahora bien, algunos pueden decir, bueno, el Señor me dio el don de la música, estoy en la alabanza. Otros pueden decir, el Señor me dio el don de la enseñanza, están enseñando a los niños, a los jóvenes. Bien, pero todos tenemos un compromiso, todos. ¿Cuál es? Evangelizar. Evangelizar y hacer discípulos. De eso no nos podemos zafar. ¿Qué es lo absoluto para Dios? ¿Qué tenemos que tener como absoluto? La palabra de Dios, el evangelio del reino, el querigma, la didaqué, las sagradas escrituras. De ahí no vamos a salir. Está viniendo los días, está viniendo Abril, una nena de 9 años de acá de la esquina, y veo en ella tanto mundo sembrado que me asombro, pero digo, Señor, vos vas a poder sacar ese mundo y poner tu gloria en ella. ¿Qué es lo que involucra o contiene la palabra de Dios? La palabra de Dios nos lleva a la fe. También nos lleva y nos guía a recibir al Espíritu Santo. Nos lleva a la oración, a la evangelización, al bautismo, al discipulado, a la cena del Señor, al amor fraternal, a las buenas obras, a la comunión entre los hermanos, el servicio, todos los ministerios integrados en el cuerpo de Cristo. Todos los dones del Espíritu Santo funcionando. La generosidad, nuestra misión en el mundo de ser sal y luz. Vamos a ver ahora la versatilidad de la iglesia, en la historia. La iglesia, a través de la historia, se la vio muy versátil, se acomoda a las circunstancias y a los tiempos. ¿Por qué se acomoda? Porque se adapta, tiene la gracia del Espíritu Santo en ella que la hace fuerte para enfrentar las distintas situaciones de la vida.
La iglesia es todoterreno. Por largos siglos fue perseguida, con un altísimo número de mártires y sufrimientos. En esos periodos difíciles era imposible tener una reunión pública o congregacional. Era la iglesia subterránea, la iglesia perseguida, pero nunca dejó lo absoluto. ¿Qué es lo que no dejó? La palabra, la oración, la evangelización, la enseñanza, el discipulado, el amor, las buenas obras, la comunión. La iglesia en sus primeros 300 años nunca tuvo templos físicos, nunca tuvo templos físicos. ¿Dónde se reunía la iglesia primitiva? En las casas. Y cuando era posible, en lugares públicos. Jamás se les hubiera ocurrido llamar iglesia a un edificio. No tenían púlpitos, no tenían altares, no tenían escenarios ni equipo de sonido. Cantaban con lo esencial, con lo indispensable. Lo que no puede ni debe hacer falta, sí, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para funcionar como iglesia hoy? Todo lo que ya mencionamos. La palabra de Dios, el Espíritu Santo. En 3 minutos o 4 minutos vamos a salir y vamos a volver a entrar, por favor. Entonces, nosotros, los cristianos de hoy, en este momento, en este tiempo, no fuimos hechos para conformarnos al mundo, sino para ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué necesitamos para ser iglesia hoy? ¿Qué necesitamos? Bueno, parece que necesitamos la zaranda de Dios. Romanos 8:28, que ya lo saben de memoria. A los que aman a Dios, todas, aún la pandemia y este aislamiento y todo lo que vivimos nos ayuda a bien. Ahora, ¿cuáles deben ser las prioridades para la iglesia en este momento, para nosotros? Ahí van los puntos importantes. Si pueden anotar, por favor. Prioricemos nuestro tiempo diario de oración en secreto. Démosle prioridad siempre a la oración en secreto, al tiempo con Dios. 2. Prioricemos la familia. Dialoguemos, cuidémonos los unos a los otros en familia. Ayudémonos a crecer en lo espiritual. Ministrémonos en familia. El otro día se enfermaron las nenas de Andrea. Mamá, tienen fiebre, tienen esto, aquello. Ponele las manos en la cabeza, ungílas con aceite, reprende la enfermedad en el nombre de Jesús. Y después, dale la medicación. Primero el espíritu, el alma y luego el cuerpo. Familia, ministrémonos, ayudémonos a crecer, cuidémonos, valorémonos, respetémonos, honrémonos los unos a los otros. Pidámonos perdón cuando nos fallamos, nos equivocamos, cuando pecamos el uno contra el otro. Pidámonos perdón, humillémonos. Dispongamos tiempo de diálogo, pero de diálogo profundo. Preguntemos el uno al otro en el matrimonio, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus necesidades? Preguntemos a los hijos, dialoguemos, metámonos el uno dentro del otro, por favor, por favor. ¿Quiénes son los primeros discípulos? Los hijos, los hijos. No podemos tercerizar la formación de los hijos
a la escuela dominical. Punto número 3, perdón. Prioricemos la iglesia. Recordemos que la iglesia no es el salón donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. Nosotros no vamos a la iglesia. Somos la iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero tengamos en claro que aunque la iglesia se congrega, la iglesia no es una congregación. La iglesia es una familia. Es la familia de Dios. Seamos más familia. Seamos más hermanos. Con todo lo que esto significa. Punto número 4. Prioricemos las relaciones personales